En este vídeo, chicos, os traigo la review del iPad Pro. En este caso, fijaos lo grande que es, y es que es la versión de 12,9 pulgadas. Si estás pensando en comprarte un iPad Pro o simplemente quieres saber para qué tipo de persona está dirigido, quédate en este vídeo porque la verdad que esta es una auténtica máquina. Este iPad es uno de los iPads más bonitos que yo he visto en todo lo que llevo revisando productos de Apple, y es que el material es, bueno, aluminio, la verdad que da gusto tenerlo en la mano. Es cierto que sigue una línea de diseño un poco distinta a la del iPhone 11 Pro, pero muy parecida probablemente a lo que será el iPhone 12, y es que tiene, bueno, pues una curvatura diferente, unas líneas diferentes en cuanto a diseño, pero como veis en la parte trasera tenemos esa nueva cámara gran angular, ultra gran angular, que nos dará ese diseño diferente a esta cámara del nuevo iPad Pro 2020. Además hay dos versiones, la de 11 pulgadas y la de 12,9. Yo tengo la versión más grande y por supuesto también tendremos el conector USB-C que nos va a permitir, si queremos por ejemplo usarlo como segunda pantalla en un ordenador, que yo también lo he probado, aunque no le he sacado todo el rendimiento que podría. Y después también tenemos los clásicos botones de subir, bajar volumen, también de encendido y de apagado, y luego también una parte magnética para conectar ahí nuestro Apple Pencil, que tendremos que comprar aparte, pero que si vais a comprar este iPad Pro es prácticamente imprescindible. Además, en la parte de atrás también tiene unos pins para conectar el teclado, que ya está disponible cuando salga este vídeo, el Magic Keyboard, con el que también podremos tener un trackpad y controlar nuestro iPad como si fuera un ordenador, incluso con un ratón inalámbrico, de una manera muy fácil, conectarlo mediante Bluetooth y utilizarlo de una manera muy sencilla. La verdad que el cursor, gracias a iPadOS, da gusto usarlo y podremos usar el iPad Pro como si fuera prácticamente un ordenador. Eso sí, no tendremos las mismas aplicaciones que en el ordenador, y de eso hablaremos más tarde. La pantalla de este iPad Pro es uno de los puntos fuertes, ya que es verdad que no es una pantalla OLED, es una pantalla Liquid Retina, que en este caso es una pantalla LCD mejorada, muy mejorada por Apple, y además tiene la cualidad de que tiene 120 Hz, es una pasada esta pantalla en cuanto a lo fluida que se siente. Yo he estado probando este iPad, luego me paso a un iPhone y la verdad que pues noto un poquito menos de fluidez. Es algo totalmente normal, pero tengo que deciros que sí se nota, no tanto la calidad, que no se nota tanto si la comparamos con el iPhone, sino más bien la fluidez, los 120 Hz. La verdad que para jugar a juegos, para pues ver un vídeo, si está adaptado a este tipo de pantalla, y para escribir, desplazarse por Safari, da una sensación bastante profesional, y de verdad que esta pantalla vale muchísimo la pena. Eso sí, si nos queremos comprar la versión de 11 pulgadas, es un poquito más pequeña, pero tendrá la misma utilidad y la misma calidad. Otra de las grandes novedades está en la cámara, y es que se incorpora la cámara que ya introdujo Apple en los iPhone 11 y 11 Pro, que es el ultra gran angular. En este caso, la verdad que sí notaremos y podremos hacer mejores fotos desde una perspectiva diferente. Como veis, os estaré enseñando algunas fotos y simplemente es una característica añadida. Es cierto que no va a ser la fuente principal de tomar nuestras fotos este iPad Pro, lógicamente no es su principal cometido, pero si hacemos alguna, tengo que decir que nos saldrán con muy buena calidad. Algo que no me ha gustado mucho es que el modo retrato no funciona en la cámara pues principal, sino que solo funciona cuando queramos hacernos selfies con la cámara frontal. Y esto, bueno, pues la verdad que con lo que vamos a hablar ahora me parecía que tenía mucho sentido ese modo retrato en la cámara trasera. Y es que algo que se incorpora también es la tecnología LiDAR o LiDAR, que es una tecnología que en función de unos sensores va a determinar la distancia, y lo que nos va a permitir es conocer muchísimo mejor nuestro entorno y
con más precisión, que es lo más importante. ¿Esto en qué nos beneficia? Pues sobre todo en aplicaciones de realidad aumentada o de realidad virtual que también podremos lógicamente desarrollar con este iPad. Si no somos desarrolladores, pues lo único que nos queda es irnos a la App Store, descargarnos aplicaciones de realidad aumentada como yo hice y poder disfrutar de estas aplicaciones con una precisión un poquito mayor que con otros dispositivos de la gama Apple, ¿vale? En este caso, de momento es uno de los pocos beneficios. Eso sí, dentro de un tiempo, cuando ya se desarrolle esta tecnología un poquito más, vamos a poder implementarlo en otras áreas, pero aún así tengo que deciros que es una tecnología que ya disponemos en el iPad Pro 2020. Y todo este software no funcionaría prácticamente para nada si no fuese también por su procesador. En este caso tenemos un nuevo procesador, el A12Z, que en este caso es prácticamente el mismo procesador, por no decir el mismo que el anterior, que el A12X, simplemente que tiene un núcleo más habilitado y por tanto más potencia. Pero lo principal que debemos saber es que vamos a poder jugar a cualquier juego, vamos a poder escribir, dibujar, realizar todas las funciones principales con las aplicaciones sin ningún tipo de problema, incluso editar vídeos a 4K, grabar, y nunca nos va a dar ningún tipo de problemas este procesador, ya que directamente es de los puntos fuertes de este iPad y una de las cualidades por la que no nos vamos a tener que preocupar. Incluso es más potente que muchos ordenadores Windows o incluso de la gama de entrada de Mac, los MacBook y los MacBook Air. Y si nos preocupa la batería, pues tengo que deciros que tampoco vais a tener ningún problema. Estaréis viendo aquí los datos específicos que da Apple de su batería, pero podremos aguantar tranquilamente un día entero. Y algo también muy importante es que si usáis muchas aplicaciones no debería preocuparos, ya que este iPad, como os digo, nos durará hasta un día de autonomía. Y el punto fuerte principal también que debéis saber es la portabilidad de este dispositivo, y es que al no pesar mucho, está hecho para poder salir de casa, aguantar con esa batería fuera de casa y luego volver a casa y poder cargarlo de una manera muy sencilla. Y como os decía al principio, algo que es fundamental es el Apple Pencil, ¿vale? Este utensilio nos va a servir sobre todo para crear cualquier cosa, prácticamente escribir, utilizar aplicaciones con él y finalmente desarrollar nuestra creatividad en este iPad, que es una de las cosas fundamentales para las que está hecho este iPad. Está hecho principalmente para creadores y no tanto para observadores, como digo yo, principalmente aplicaciones de productividad. Si estás en la universidad y necesitas un equipo polivalente y ya tienes un ordenador fijo en casa, pues esto es súper recomendable, este iPad Pro, ya que podremos utilizar este iPad para desarrollar nuestra creatividad con aplicaciones de editar, aplicaciones para grabar y editar vídeo también, lógicamente para escribir notas, texto, y todo esto es fundamental. Aplicaciones de ofimática que se van a sincronizar muchas de ellas con nuestro Mac en función de que tengamos lógicamente ese universo Apple. Y algo que también podremos hacer con este iPad será pues grabar sonido, ¿vale? Y es que tiene algo que también podremos hacer con este iPad y que también está enfocado a los profesionales, que es grabar sonidos, ¿vale? Y es que Apple ya lo dice en el vídeo de presentación, tiene varios micrófonos incorporados que nos permitirán obtener un sonido de gran calidad simplemente con el iPad, sin necesidad de un micrófono externo que nos ayude a que entre mayor calidad, ¿vale? Así se escucha una nota de voz en iPad, así se escucha una nota de voz en iPhone. Y llegados a este punto, realmente nos hacemos una pregunta, y es un dispositivo bastante caro, esto debemos saberlo, pero ¿me va a valer la pena? Lo que tienes que saber y lo que yo te diría, mi opinión personal, es que si ya tienes un dispositivo fijo, es decir, un ordenador que puedas estar en casa, que realices tus tareas de ofimática ahí y necesitas un dispositivo complementario para salir de casa y utilizar en cualquier momento, súper potente, y que vas a hacer prácticamente el 90% de las cosas que haces con tu ordenador en casa, pues esta es una opción muy buena para ti, porque va a ser directamente un dispositivo muy portable y que va a tener prácticamente la misma potencia que tiene tu ordenador que ya tienes en casa. En cambio, no lo aconsejaría tanto si quieres que este sea tu dispositivo principal, ya que, como digo, es muy portable, es muy potente, pero en cuanto a aplicaciones no tendremos las mismas aplicaciones que en un ordenador convencional.
lo productivo que soy yo con un portátil, con las aplicaciones de un portátil, creo que de momento no lo soy con este iPad, ¿vale? No llego a ser tan productivo y es que las aplicaciones funcionan muy bien, pero nos tenemos que habituar muchísimo y creo que la curva de aprendizaje es muchísimo mayor en este iPad que en un portátil convencional. Así que creo que más o menos os he dado mi opinión, si realmente vale la pena o no tener este iPad como dispositivo principal. No sé qué opináis vosotros, dejádmelo en los comentarios porque creo que es muy importante este punto para plantearos realmente si es el dispositivo que tenemos que comprar. Así que espero que os haya gustado este vídeo y como siempre nos vemos en el siguiente. Si queréis saber algo más del Apple Pencil, si vale la pena o no, también os voy a intentar dejar en la descripción un vídeo cuando lo tenga hecho y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. ¡Chao!